Todavía siento la necesidad de levantar el teléfono y llamarla. Anhelo que suene el teléfono. Quiero escuchar su alegre voz decir, «Hola, hermana». Lo que debía ser un tranquilo fin de semana de Acción de Gracias en una aislada granja en Burlingame, Kansas, rápidamente se transformó en una pesadilla. En la tarde del 29 de noviembre de 2009, una inquietante llamada llegó a la oficina del sheriff. Un residente cercano informó haber visto un vehículo abandonado y a un hombre comportándose de manera sospechosa, llevando algo por el camino antes de partir a toda velocidad. Cuando los agentes llegaron a la granja, no tenían idea de lo que les aguardaba en su interior. La puerta principal estaba entreabierta y el interior se encontraba en un completo caos. Sangre cubría los suelos y débiles súplicas de ayuda resonaban desde el piso superior. Con cada paso, la escena se tornaba más perturbadora. ¿Cómo pudo desatarse tal devastación? ¿Qué podría provocar tal violencia en el seno de un hogar familiar? La respuesta yace en una historia de control, ira y un punto de quiebre que lo cambió todo. James Caylor parecía tenerlo todo a su favor. Un ingreso de 6 cifras, una profesión segura y lo que aparentaba ser una vida familiar ideal. Su esposa Karen encajaba en la imagen de la devota madre que se queda en casa, dedicando toda su energía a criar a sus 3 hijos, Emily, Lauren y Sean. Desde el exterior, el hogar de los Caylor parecía ser el ejemplo de éxito, feliz, próspero y unido. Sin embargo, bajo esta fachada cuidadosamente mantenida, existía una red de sacrificios, compromisos y dificultades no expresadas que silenciosamente influían en sus vidas. Karen alguna vez tuvo sus propias ambiciones y estaba estudiando ingeniería cuando conoció a James, pero su vertiginoso romance la llevó a tomar una decisión que cambiaría su vida en diciembre de 1985. Después de casarse, Karen dejó la universidad para apoyar a James mientras su carrera comenzaba a despegar. La pareja se mudó a Colorado, donde James consiguió un puesto prometedor y Karen asumió completamente el papel de esposa solidaria, comprometida con construir un futuro junto a él. Un hito significativo llegó el 8 de abril de 1991, con el nacimiento de su primera hija, Emily. Karen se dedicó por completo a la maternidad, mientras la carrera de James seguía avanzando. Sin embargo, la madre de Karen, Pat, notó que Karen con frecuencia anteponía las necesidades de James a las suyas propias. Incluso durante los agotadores primeros meses de crianza, Pat creció preocupada al ver que Karen lentamente perdía su sentido de identidad mientras perseguía la visión compartida con su esposo. En 1992, el trabajo de James llevó a la familia a mudarse a Greenville, Texas, y Lauren nació en mayo de 1993. Tanto Emily como Lauren florecieron de diferentes maneras. Emily destacó académicamente y mostró talento musical, cantando y tocando la batería, mientras que Lauren se inclinó hacia el atletismo y la música, aprendiendo a tocar el bajo. A través de la aparente estabilidad, se tejía un relato de sacrificios personales que, aunque invisibles, dejaban marcas profundas. Al final, el equilibrio precario de ambiciones no cumplidas y expectativas insatisfechas encontró su desenlace en un acto de violencia que desafía la comprensión. En el corazón de esta tragedia, la pregunta persiste: ¿qué precio paga uno por un sueño que, al realizarse, deja cicatrices imborrables en el alma? Aunque la vida en Texas parecía perfecta a simple vista, comenzaron a surgir problemas subyacentes, siendo una de las primeras fuentes de conflicto la idea de tener otro hijo. Karen estaba satisfecha con sus 2 hijos, pero James insistía en tener un tercero. Finalmente, llegaron a un compromiso mediante un acuerdo formal. Karen accedió a tener otro hijo, con la condición de que James se sometiera a una vasectomía inmediatamente después. Sean nació en marzo de 1999, cumpliendo su parte del trato, y James siguió adelante con el procedimiento, cerrando así la expansión de su familia. A medida que la carrera de James continuaba avanzando, la familia se mudó nuevamente,
estableciéndose cerca de Dallas, Texas. Una vez más, Karen se adaptó, forjando un papel dentro de la comunidad local. Se convirtió en presidenta de un grupo de madres, formó amistades cercanas y mantuvo a sus hijos involucrados en diversas actividades. Emily se destacó académica y musicalmente. Lauren floreció tanto en la banda como en los deportes, y Sean mostró un gran potencial como joven jugador de béisbol. Desde el exterior, su vida parecía ideal. Sin embargo, la incansable búsqueda de perfección de James comenzó a desgastar a todos a su alrededor. Impuso expectativas irrealmente altas, especialmente sobre su familia. James a menudo criticaba a Karen por no obtener las mismas calificaciones sobresalientes que Emily. Esta actitud inflexible se trasladó a su carrera, donde sus compañeros de trabajo lo describían como arrogante y condescendiente, especialmente hacia las mujeres en posiciones de liderazgo. Su fijación en la imagen y el control alejaba a los demás, incluidos los de su hogar. La naturaleza controladora de James se manifestaba particularmente en asuntos financieros. Con un sueldo de $180,000 al año, controlaba estrictamente los gastos del hogar. A Karen se le daba una asignación semanal fija y debía justificar cada compra con un recibo. La reputación de James por su frugalidad era bien conocida. Prefería pedir prestadas herramientas en lugar de comprarlas, y dependía de sus compañeros de trabajo para cubrir los costos de sus salidas a clubes nocturnos. El control se extendía al tiempo personal de Karen. Cada noche a las 8:30, Karen debía estar en la cama. Cualquier desviación de este horario provocaba la ira de James o incluso peores consecuencias. Los amigos observaban cómo Karen hablaba en tono bajo durante las llamadas telefónicas nocturnas, disculpándose repetidamente y apresurándose a colgar para evitar provocar a James. Ni siquiera estar enferma la excusaba de sus expectativas, y resistirse conllevaba el riesgo de que su enojo se volviera físico. Para Karen, cumplir con sus demandas a menudo parecía la opción más segura. No siempre había sido tan extremo. En las primeras etapas de su relación, el comportamiento controlador de James era menos evidente, pero con el tiempo se volvió cada vez más opresivo. En este microcosmos familiar, se reflejaban las tensiones y luchas de poder que a menudo se ocultan bajo la superficie de una aparente normalidad. La búsqueda de control absoluto, lejos de traer armonía, sembraba semillas de discordia, recordándonos que, a veces, el orden impuesto puede ser la más sutil de las tiranías. En un momento dado, James propuso involucrar a otra mujer en su relación, sugiriendo que esto añadiría emoción a su vida en pareja. Esta propuesta dejó a Karen profundamente inquieta, pero le resultaba difícil negarse. Buscando una vía de escape y un sentido de independencia, Karen decidió unirse en secreto a un gimnasio. El ejercicio siempre había sido importante para ella, y aquel lugar se convirtió en su refugio personal. Dado que James se negó a cubrir el costo de la membresía, Karen se dedicó a hornear pasteles y aceptó trabajos ocasionales para pagarla ella misma. Para enero de 2006, había ahorrado lo suficiente para unirse al Powerhouse Gym, donde pronto se convirtió en una figura conocida. Su dedicación al entrenamiento comenzó a mostrar resultados rápidamente, y más tarde obtuvo un puesto a tiempo parcial como entrenadora personal. James, de manera inesperada, accedió a esta nueva faceta de su vida, pero solo bajo una condición. Debía estar en casa antes de que los niños regresaran de la escuela. Karen prosperó en su nuevo empleo y formó nuevas amistades. Al mismo tiempo, el gimnasio se convirtió en un espacio donde podía hablar abiertamente sobre su matrimonio en deterioro, compartiendo detalles de las frecuentes discusiones, el temperamento de James y la creciente tensión en su hogar. Las discusiones a menudo se tornaban físicas, dejando a Karen con moretones que intentaba ocultar. Aquellos cercanos a ella eran plenamente conscientes de su infelicidad. Fue en este contexto que Karen conoció a Sunny, un compañero entrenador que era tranquilo, comprensivo y el completo opuesto de James. Sunny se convirtió en alguien de confianza para Karen, y su conexión gradualmente se transformó en una relación romántica.
Hubo mucha especulación sobre cómo comenzó la relación entre Karen y Sunny. Algunos creen que la sugerencia inicial de James de agregar a una tercera persona había allanado el camino, mientras que otros sienten que el romance surgió de manera natural sin que él lo supiera. Independientemente de cómo comenzó, la relación eventualmente se hizo pública. Evolucionó hacia una dinámica de 3 personas, con James incluso alentándola, enviando mensajes coquetos a Sunny, comprando regalos para ambas mujeres y apoyando sus viajes de fin de semana juntos. Sin embargo, más tarde, James negaría haber tenido algún papel en fomentar la relación. Esta situación, como es comprensible, no era vista con buenos ojos. La conexión súbita y el cambio en la dinámica familiar generaban una mezcla de emociones en quienes los rodeaban. Karen se encontraba en un momento de felicidad y exploración personal, pero también de cautela, preocupada por no perder lo poco que había logrado construir. A medida que esta relación se desarrollaba, las tensiones dentro del matrimonio de Karen y James seguían creciendo. En 2008, James retrató a Karen como la responsable de la ruptura de su matrimonio, utilizando esta narrativa para intentar recuperar el control. Aceptó un puesto mejor remunerado en Columbia, Missouri, obligando a Karen a abandonar su vida en Texas y a dejar atrás a Sunny. Karen quedó devastada por esta separación forzada, enfrentándose a un nuevo capítulo en su vida, donde la incertidumbre y el dolor se mezclaban con la esperanza de un futuro aún por definir. La historia de Karen es un testimonio de la complejidad de las relaciones humanas, donde el deseo de libertad y autenticidad a menudo choca con las expectativas y las estructuras establecidas. En su búsqueda de independencia y amor, Karen navegó por un mar de emociones, decisiones difíciles y el desafío constante de mantenerse fiel a sí misma. Esta narrativa nos recuerda que, a pesar de las adversidades, el espíritu humano siempre busca la luz, incluso en los momentos más oscuros. En la tranquila comunidad de Weatherford, Karen había echado raíces profundas. Sus hijos, profundamente comprometidos con sus actividades, reflejaban la estabilidad que ella había cultivado. Sin embargo, las decisiones de James, su esposo, siempre prevalecían sobre las suyas. Una vez más, James decidió mudarse, arrastrando a su familia a Missouri, dejando a Karen la ardua tarea de cerrar su vida en Texas. Sin que James lo supiera, Karen y Sunny, su amiga cercana, decidieron mantener su relación a larga distancia. Cuando finalmente Karen y los niños se unieron a James en Missouri, él creyó que su matrimonio se había reparado. Incluso permitió que Karen se inscribiera en la Universidad de Fitness. Pero la libertad que Karen había experimentado con Sunny había dejado una marca indeleble. Anhelaba la independencia, un deseo que chocaba con la necesidad obsesiva de control de James. Comenzó a monitorear cada movimiento de Karen, sus correos electrónicos, llamadas telefónicas e incluso su paradero. La tensión alcanzó su punto crítico en la víspera de Año Nuevo de 2008. En una fiesta en Weatherford, ni James ni Karen esperaban la presencia de Sunny, pero ella apareció. La felicidad de Karen al ver a Sunny era evidente. Rieron, se abrazaron y compartieron copas, dejando claro que su vínculo estaba lejos de haber terminado. Para James fue una humillación pública y un golpe directo a su autoridad. La ira lo invadió al darse cuenta de que su control sobre Karen se desvanecía y la fachada de su familia perfecta se desmoronaba ante sus ojos. Incapaz de contener su furia, James confrontó a Karen frente a todos, lanzando acusaciones de infidelidad. Karen, firme, no se retractó y besó a Sunny abiertamente frente a los invitados. La escena dejó a todos atónitos, y el anfitrión, incómodo con el drama creciente, les pidió que se retiraran. La discusión continuó en el césped delantero, donde la ira de James se tornó física. Empujó a Karen, provocando que cayera y se golpeara la cabeza contra el suelo. Al amanecer, las consecuencias eran claras. Karen, reflexionando sobre el caos, comenzó a cuestionar cómo había estado enfrentando a James. Sugirió a Sunny que tomaran un descanso, pero Sunny discrepó firmemente,
subrayando que el verdadero problema era el comportamiento abusivo de James. Preocupada por la seguridad de Karen, Sunny la instó a tomar medidas. En enero de 2009, Karen finalmente se plantó y solicitó el divorcio. Aunque continuó viviendo en la casa, se mudó a una habitación separada y mantuvo su relación a larga distancia con Sunny. James, sin embargo, se negaba a soltarla. Obsesivamente monitoreaba sus correos electrónicos, rastreaba su paradero e incluso interceptaba las tarjetas de felicitación de Sunny. Cada vez que Karen planeaba algo con Sunny, James encontraba la manera de interferir, su comportamiento cada vez más irracional, alimentado por los celos. Los compañeros de trabajo de James comenzaron a notar su desmoronamiento, una clara señal de que su mundo, cuidadosamente construido, se desintegraba. En el vasto tejido de relaciones humanas, la lucha de Karen por la autonomía y el amor verdadero representa un eco de las batallas internas que muchos enfrentan. La búsqueda de libertad y autenticidad, aunque a menudo dolorosa, es un viaje hacia la verdadera esencia del ser. Se profundizó en un abismo de autodestrucción. La imagen que James tenía de sí mismo como el esposo perfecto se desmoronaba lentamente, mientras el mundo a su alrededor continuaba sin él. En su mente, la familia que había perdido seguía siendo un ideal inalcanzable, una pintura de perfección que él había creado y que ahora veía desmoronarse. La realidad, sin embargo, era que su comportamiento errático y controlador había destruido lo que él más valoraba. La obsesión de James no solo lo alienó de su familia, sino que también lo alejó de la comunidad que alguna vez lo había respetado. La situación se complicó más cuando sus intentos de reconciliación con Karen se encontraron con resistencia. La relación que una vez compartieron se había convertido en una batalla legal y emocional, donde cada movimiento era un intento desesperado de retener una parte del pasado. James, incapaz de aceptar su responsabilidad en el colapso de su matrimonio, continuó buscando culpables externos. Mientras tanto, Karen, habiendo encontrado un nuevo sentido de libertad y seguridad fuera del alcance de James, se centró en reconstruir su vida y la de sus hijos. Su relación con Sunny le proporcionó un apoyo emocional que le permitió sanar y avanzar, dejando atrás el dolor del pasado. En la soledad del campo de Kansas, James se enfrentó a una dura verdad. El amor y el control no son intercambiables. Su incapacidad para aceptar las diferencias de sus hijas y su rechazo a la elección de vida de Karen reflejaban su propia inseguridad y miedo al cambio. En lugar de adaptarse, había optado por luchar contra una corriente imparable. La historia de James y Karen es un recordatorio de cómo el amor puede convertirse en una prisión cuando se alimenta de control y obsesión. La verdadera conexión no se forja a través del dominio, sino mediante la aceptación y el respeto mutuo. En última instancia, la búsqueda de control de James lo dejó solo, mientras Karen y sus hijas encontraron un nuevo camino, uno que valoraba la autenticidad sobre la apariencia. En el vasto campo de Kansas, James se quedó con sus pensamientos, enfrentándose al eco de sus decisiones pasadas. El silencio del campo era un recordatorio constante de que el amor no puede ser forzado y que la libertad verdadera reside en dejar ir. A través de esta historia se revela una verdad universal. En el amor, como en la vida, el control es una ilusión y la verdadera fuerza yace en el respeto y la comprensión. El aislamiento progresivo de James lo distanció de la vida que había controlado con firmeza. Su comportamiento se volvió cada vez más errático y peligroso, al punto de confesar a amigos su deseo de hacerle daño a Sunny, aunque nadie lo tomó en serio. A pesar de su ira hacia Karen y Sunny, James se veía envuelto en múltiples aventuras amorosas, lo que subrayaba su inestabilidad y contradicciones internas. En medio de este caos, una relación se mantenía relativamente estable, su vínculo con su hijo, Sean. A diferencia de sus lazos fracturados con Karen y sus hijas, James se esforzaba por permanecer cerca de Sean.
Pasaban tiempo juntos cazando y pescando, aferrándose a esa conexión como el último vestigio de su familia en desintegración. Sean representaba una esperanza frágil, un vínculo que aún no se había roto. Para el Día de Acción de Gracias de 2009, las tensiones estaban al máximo. Karen, en un intento por preservar lo que quedaba de su familia, planeó una visita a la casa de su abuela Dorothy en Burlingame, Kansas, llevando consigo a sus hijos y a Sunny. El día después de Acción de Gracias, Karen fue a recoger a Sean de la casa de James para unirse a la reunión familiar. Dorothy, de 89 años, vivía en un pequeño y tranquilo pueblo con menos de 1000 residentes. La visita estaba destinada a ser una reunión pacífica, pero terminó en un horror inimaginable. En la noche del 29 de noviembre de 2009, un vecino en Burlingame notó un vehículo sospechoso acelerando por el área. Vieron a un hombre estacionar, salir del camión y caminar por la carretera llevando un objeto grande. Momentos después, regresó, colocó el objeto en el asiento trasero del camión y se fue. Preocupados, los vecinos llamaron a la oficina del sheriff, temiendo un posible robo. Sin embargo, lo que se desarrolló fue mucho más oscuro de lo que cualquiera podría haber imaginado. Cuando los agentes llegaron a la casa de Dorothy, se encontraron con una escena de devastación. Dorothy fue hallada en la cocina, sangrando profusamente por múltiples heridas de bala, aferrándose a la vida. En el comedor, Lake Karev había recibido 2 disparos y ya estaba muerto. En el salón, Emily, de 18 años, fue descubierta detrás del sofá, también con 2 disparos. El segundo disparo había paralizado instantáneamente a Emily, causándole la muerte en el lugar. Una voz débil desde el piso superior llamó la atención de los agentes hacia otra víctima. Lauren, de 16 años, estaba viva pero gravemente herida, habiendo recibido múltiples disparos. «No quiero morir», susurró con desesperación. Mientras los paramédicos trabajaban para estabilizarla, reveló una escalofriante verdad. «James, mi papá». A pesar de los esfuerzos por salvarla, Lauren sucumbió poco después que Dorothy, dejando a Sean como el único sobreviviente de la masacre. Sean más tarde relató los eventos de esa horrífica noche. Él y Karen estaban sentados juntos, limpiando monedas antiguas, cuando James irrumpió por la puerta trasera con un rifle. Sin dudarlo, abrió fuego, matando a Karen primero. En un instante, la frágil esperanza que representaba Sean se hizo añicos, dejando tras de sí un legado de dolor y pérdida. En este trágico desenlace, la realidad se tornó más sombría que cualquier pesadilla concebida, recordándonos el abismo al que puede llevar la desesperación humana cuando la razón cede ante la oscuridad. El intento desesperado de Sean por pedir ayuda fue abruptamente interrumpido por más disparos que resonaban por toda la casa. Aterrorizado, se dio cuenta de que debía escapar. En medio del caos, corrió hacia la casa de un vecino buscando refugio y seguridad. Las autoridades, actuando con rapidez, obtuvieron una orden de registro contra James. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran su coche abandonado en un área remota, un lugar donde su presencia parecía extraña e inquietante. Dentro del vehículo, los oficiales descubrieron una escena perturbadora. Un alijo de municiones, botellas sin abrir de medicamentos para la ansiedad y una mochila llena de artículos esenciales como jabón, papel higiénico y comida enlatada. Todo indicaba que James había estado preparándose para algo, aunque su paradero seguía siendo un misterio. Años después, fue avistado deambulando por un camino solitario, desaliñado y perdido. Cuando los oficiales se acercaron, no opuso resistencia. Simplemente murmuró, «Soy el hombre que buscan», y se entregó sin incidentes. La defensa de James argumentó más tarde que su salud mental en declive, incluyendo depresión y trastornos de personalidad, lo habían llevado al límite. Alegaron que James había perdido el control de sus acciones. Sin embargo, la fiscalía presentó una narrativa contrastante de premeditación e intención deliberada. Su evidencia clave incluyó el testimonio de un psiquiatra que confirmó que, a pesar de las luchas de James con su salud mental,
aún tenía la capacidad de planear sus acciones. El hecho de que hubiera perdonado la vida de Sean subrayaba la naturaleza deliberada de sus crímenes. En el año 2011, 2 años después, comenzó el juicio. Sean, ahora con 12 años, mostró un notable coraje al subir al estrado, relatando los horribles eventos de aquella noche con una claridad desgarradora. Describió cómo su padre había irrumpido en el hogar y abrió fuego, asesinando a su madre y hermanas. Este testimonio ofrecía un vívido relato de violencia calculada, dejando pocas dudas sobre la intención de James. Sonny también testificó, relatando detalles de la relación abusiva de Karen con James. Describió cómo el comportamiento de James había cambiado drásticamente después de que Karen decidiera dejarlo, pasando de la indiferencia a la hostilidad. Aunque el testimonio de Sonny se basó en sus propias observaciones y en los relatos de Karen, proporcionó una visión crucial de las dinámicas tóxicas que condujeron a la tragedia. Tras solo 2 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto unánime. James fue declarado culpable de asesinato capital. Su defensa de locura fue rechazada y fue sentenciado a la pena máxima, la muerte. Mientras se leía la sentencia, James permaneció inexpresivo. Incluso solicitó abandonar la sala durante las declaraciones de impacto de las víctimas, aunque se le ordenó permanecer. El testimonio de Sean durante la sentencia fue quizás el momento más conmovedor del juicio, entregado con una fuerza notable. En sus palabras se reflejaba no solo el dolor de una infancia rota, sino también la resiliencia de un espíritu que se niega a ser derrotado por la oscuridad. En este relato de tragedia y redención se revela la complejidad de la condición humana, donde el amor y el odio coexisten, y donde la justicia busca restaurar un equilibrio perdido. La sentencia de muerte sobrevolaba la vida de Sean como una oscura nube, amenazando con arrebatarle lo poco que le quedaba de su familia. No quería que su padre, James, enfrentara la pena capital, no solo por el impacto en sus abuelos, sino porque la idea de perder a otro miembro de su familia le resultaba insoportable. A pesar de los actos de James, Sean no podía dejar de verlo como su padre, luchando con la complejidad de esos sentimientos. James, sin embargo, permanecía impasible tras su sentencia. En lugar de mostrar arrepentimiento, comenzó a escribir cartas en las que intentaba justificar sus acciones, afirmando que había liberado a Sean de lo que consideraba un entorno tóxico. Esta falta de responsabilidad y su visión distorsionada de los hechos reflejaban una profunda desconexión con la realidad de sus crímenes. El equipo legal de James presentó rápidamente una apelación, alegando que el jurado había actuado con prejuicio y que no se había considerado adecuadamente su salud mental. No obstante, la Corte Suprema de Kansas rechazó la apelación, confirmando que la salud mental de James había sido evaluada durante el juicio, aunque no justificaba sus acciones. Con la apelación denegada, James permanecía en el corredor de la muerte, simbolizando las consecuencias devastadoras de sus decisiones. Para Sean, la vida después de esta tragedia se convirtió en un testimonio de resiliencia. A pesar de enfrentar pérdidas inimaginables, logró graduarse de la escuela secundaria y construir una vida en Kansas. Su historia es un faro de fortaleza y esperanza, demostrando que incluso en medio de la oscuridad más profunda, Espeverancia de Sean se erige como un poderoso testimonio de la resistencia humana. En el complejo entramado de la vida, el espíritu humano tiene la capacidad de encontrar luz y sentido, incluso cuando todo parece perdido.